Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, por favor, hermanos. Ahí estará la palabra del Señor el día de hoy. El amor que se humilla lleva por título el mensaje. Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Amén. A medida que nos lo encontramos, nos ponemos en pie, por favor, amados hermanos. Gloria al Señor para siempre. Cuando usted la tenga, me contesta con un fuerte amén. Amén. Todos juntos, ¿eh? Amén, ahí sí. Leemos en el nombre del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Con ese versículo dejamos hasta ir a la lectura. Tome asiento, por favor. Mientras desarrollamos el mensaje, pongamos nuestro corazón y nuestra mente en un episodio que es bastante íntimo del Señor con sus discípulos, como es la cena del Señor. ¿Cierto? Cuando la celebramos aquí, tratamos de que sea lo más íntimo posible, lo más solemne posible. Y aquí están en un momento de confianza. El capítulo 13 nos abre, digamos, por decirlo de una manera así, las puertas en un episodio de intimidad y de una de las intimidades más profundas que el Señor tuvo con sus discípulos. El Señor caminó con sus discípulos, comió con ellos, predicó con ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en una etapa crucial, puesto que esta es la cena que sería la última que compartirían ellos antes que el Señor partiera de este mundo, que entregara su vida. Entonces, yo quiero que entendamos que no estamos simplemente ante una enseñanza que el Señor Jesús hizo multitudinariamente, sino más bien ante un acto de intimidad con los suyos. Y nosotros creo que debiéramos tomar nuestra vida cristiana, sobre todo estos tiempos especiales, donde estamos en la presencia del Señor, como un acto de intimidad con los que Cristo ha redimido, con los que Cristo ha salvado. A veces siento que nos distraemos mucho en el tiempo del culto, cuando debiéramos estar en intimidad con el Señor, clamando a Dios, orando a Dios, entonando alabanza con nuestros ojos cerrados, muchas veces meditando, adorando a nuestro Señor. Porque nuestro acto íntimo de la semana, donde se reúne el cuerpo de Cristo, algunos lo llamarían el día del Señor. Este es el día del Señor. Y aquí estamos en el aposento alto, en las vísperas donde el Señor sería sacrificado. Quizás, amados hermanos, es allí donde humanamente esperaríamos nosotros, bajo un episodio tan, de alguna manera, desolador para los discípulos, esperaríamos nosotros unas palabras de despedidas del Señor, cargadas de gloria probablemente. Pero Jesús les sorprende con un acto que a todos deja atónitos. Él toma un paño, toma un lavatorio, le echa agua, y en vez de dar un discurso de despedida,
en vez de entristecer sus corazones, lo único que hace es tomar los pies de los discípulos y comenzar a lavarlos. Ahora pongan su mente ahí y pensemos, si el Señor Jesús estuviera en este instante con nosotros y me pidiera, oiga, tráigame un balde por favor y le vamos a lavar los pies a los hermanos. Pensemos esto por un instante y tratemos de meditar y pensar en la reacción de los discípulos. Hermanos, nosotros podemos ver 2000 años después en esta enseñanza que este no es un gesto simplemente de cortesía. Dios no está siendo cortés con los discípulos. Lo que está haciendo Él, está dando una poderosa señal de un evangelio que tiene que ir en acción, de humildad. El maestro que tiene todo el poder y autoridad se arrodilla frente a los pecadores. Piensen eso por favor en un momento. El Dios Todopoderoso se arrodilla frente a los pecadores comunes simplemente para limpiar el polvo de los pies. Aquel que iba a ser glorificado 3 días después estaba de rodillas, quizás probablemente lavando los pies de sus discípulos. Hermanos, y es en este episodio donde descubrimos la grandeza del reino, puesto que en la grandeza del reino de Dios no está la medición en cuánto sabemos. No se mide por el estatus que ocupamos dentro de la iglesia, por quién sabe más, quién canta mejor, quién está más preparado. La grandeza del reino no se mide por eso. Escuche bien, la grandeza del reino se mide de alguna manera por la toalla que tomamos para servir a los demás. No por cuánto somos servidos, sino por cuánto servimos, por cuánto estamos dispuestos a servir por otras personas. Yo quiero, a modo de introducción, decirles que este pasaje de San Juan 13 es un llamado, amados del Señor, a amarnos por Cristo, a aceptar su limpieza. Pero no solo eso, una vez limpios, imitar el ejemplo de humildad que el Señor nos ha dado. Quiero, a modo de introducción también, introducir estos pasajes con una pregunta clave para nosotros. ¿Cuánto estamos sirviendo a Dios? Quiero desarrollar esta predicación en 3 etapas, hermanos. Y considero, no quise abarcar la respuesta de Pedro porque creo que ahí hay otro tipo de enseñanza para recibir también. Pero fíjese, en este acto íntimo del Señor nos muestra 3 verdades fundamentales que considero yo que al estudiar el texto las pudimos extraer. Número 1, que en los textos que acabamos de leer se muestra el amor perfecto de Dios hacia los suyos. Número 2, esto nos muestra su plena conciencia como Dios de que la hora había llegado, que Él conocía el tiempo en el cual tenía que entregar su vida. Y número 3, nos muestra la humildad del Hijo de Dios que se rebaja para servir. Fíjense, las 3 están centradas en Cristo, en el amor que Él derrama, en el conocimiento para la hora de su entrega y en la humildad que Él tiene para servir a los que son suyos. La gloria de Cristo, hermanos míos, se muestra más radiante en la humillación de la cruz y en el servicio a los humildes que en las categorías que podamos llegar a tener. Yo no sé por qué pasa esto en las iglesias, pero en la mayoría de las iglesias el plano mayor, o en este caso la titulación de un creyente sería llegar aquí al púlpito. Oye, el día que yo llegue ahí es que ya lo he hecho todo. Eso es lo mejor. Y nosotros nos damos cuenta que no es así. La vida del creyente es una vida de servicio, de servir a Dios. Y ojalá de forma silenciosa, porque Dios conoce nuestros pasos.
Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy sirviendo como estoy sirviendo? ¿Qué me motiva a mí para hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué motiva mi corazón, mi interior para poner mis dones y talentos al servicio del Señor? Eso es para los que están sirviendo. Y para los que no han tenido la oportunidad de servir, la pregunta sería, ¿qué faltaría en mi motivación personal para llegar a la honra de servir? Vamos con el primer punto, el conocimiento de su hora. Antes, dice el texto, proyéctame el versículo 1, por favor, Franquito. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Hermanos, es que Él lo sabe todo. Cristo lo sabe todo. Cuando Él discutía con los fariseos, hay una parte que dice, mire, ¿saben qué? Él no tenía necesidad que nadie le diera testimonio porque conocía los pensamientos de ellos. Cuando vemos que Él escribe las cartas en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Es decir, que el Señor lo conoce todo. La hora que había llegado para glorificar al Padre, Él ya sabía. Pero, Franquito, aquí le pido rapidez, por favor. Juan 2, versículo 4. Hay varios versículos donde Él declara por sus propios labios que su hora aún no ha llegado. Jesús dijo, ¿qué tienes con mi mujer? Aún no ha venido mi hora. Sáltese al capítulo 7, versículo 30. Porque ninguno procura darse a conocer. Ahí está. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 20, por favor, Franquito. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando que en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y por último, el capítulo 12, versículo 23. Todo en Juan. Y dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entendemos nosotros, amados hermanos, que en el conocimiento del Señor estaba la verdad de cuándo Él tendría que ser entregado. Y Él lo sabía. Él sabía de dónde venía. Él sabía dónde iba. Él sabía cuál era su propósito en la tierra. Fíjate, me proyecta el versículo 3, por favor, del que estamos, del capítulo 13, por favor, Franquito. ¿Por qué digo esto? Porque dice el texto, sabiendo Jesús que el Padre le había enviado. Él sabía estas cosas. Y que le había dado todas las cosas en la mano. Y que había salido de Dios y a dónde iba. Él sabía todo esto, Él lo conocía. Pero cuando nosotros vemos a los discípulos, y eso es importante que nosotros entendamos, cuando Él trata de tener este diálogo aquí mismo en San Juan, y le dicen los discípulos, Señor, ¿cómo sabremos? No sabremos a dónde vas. ¿Cómo pues dices tú, síganme? Si no conocemos el camino. Entonces el Señor que tiene que decirle, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fíjense, 3 años de discipulado los discípulos. Y su respuesta fue, no sabemos el camino. Eso nos lleva a entender que Cristo tiene el control soberano. Hermanos, escuche bien, como Él sabía su hora, Él sabía lo que venía, Él sabía de dónde venía y Él sabía dónde Él iba, todo lo que ocurre en la cruz, hermanos míos, no es producto de que Cristo fuera una víctima de los hombres. La muerte de Cristo Jesús no nos llevar a pensar, ay, pobrecito, los hombres lo mataron. No, Él entrega su vida voluntariamente. Él sabía lo que venía. Por lo que entendemos que aquella hora que el Señor habla, ha llegado mi hora, no era una hora humana, era la hora que Él había establecido para entregar su vida por nosotros. Por lo demás, bendito el día que Cristo murió por nosotros.
Y esto también nos lleva a pensar en su determinación firme. La hora del sufrimiento era también la hora de la gloria. Pues, escuche bien, la hora de la cruz nos iba a mostrar la grandeza del amor que Dios había derramado en nosotros. Mire, el ser humano muchas veces tiene temor por lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuántas veces se han puesto a pensar, oye, ¿qué será en 10 años más? Y muchas personas verdaderamente sufren pensando estas cosas. ¿Qué va a ser de mí en 10 años más? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Estaré vivo en 10 años más? ¿Qué será de mis hijos? Y muchas veces el ser humano tiene temor al futuro. ¿Sabe por qué? Porque no sabe lo que vendrá. Por el contrario de Cristo, Él todo lo sabía. Él entendía, Él había planeado todo. Y a pesar de que Él sabía que su hora venía para ser sacrificado, lo vivió con humildad y con amor. Hermanos míos, si usted tiene incertidumbre de lo que pueda suceder en su vida, si usted tiene temor del futuro, yo le invito hoy día a confiar, porque nuestro futuro está en las manos del Señor. En Él estamos seguros. Y yo les doy vida eterna, dice San Juan 10:28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, debemos estar seguros, confiados, que en la mano del Señor estamos firmes. Podríamos decir dos cosas que de alguna manera condujeron al Señor a que esa hora llegara. Número uno, el amor por nosotros, el amor por los suyos. Y número dos, la revelación del Padre. Vamos con la primera. Versículo 1, por favor, Franquito. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿los amó hasta cuándo? Hasta el fin. Qué maravilloso ese texto. Hermanos, el amor de Dios no tiene caducidad. Él nos ama incondicionalmente, no por lo que sea, no por lo que fuiste en tu pasado, no por lo que pudo haber sucedido. El amor de Dios no caduca, es eterno. Dice que los amó hasta el fin. Mire, y hay veces que nosotros nos sentimos desesperados. A mí me ha pasado, hermanos, en situaciones difíciles. Y quizás usted se ha preguntado, ¿dónde está Dios en este instante? ¿Dónde está Dios en este proceso que me toca pasar? Mire, por favor, no tenga la menor duda que así como el amor se derramó de Dios en un principio, Él le sigue amando ahora. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras necedades, Él nos ama, iglesia. Es por eso que me encanta ese corito antiguo que dice: el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios. Y esta es la mejor parte. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan amplio que no puedo salirme de Él. Qué grande es el amor de Dios. No dude jamás que Cristo te ama, iglesia. El amor que Él nos ha derramado a nosotros no podemos entenderlo, no hay capacidad humana que Él pueda entender. El mismo Señor explica y dice: quizás alguno osado, alguna persona que tuviera un corazón, osaría morir por uno de los suyos, pero nadie, por el mayor amor que tenga, moriría por otra persona ajena. Cristo murió por ti, amados hermanos. Cristo murió por mí a pesar de mis pecados. Por lo que concluimos que el amor de Dios es un amor eterno. Efesios 1, por favor, del 4.
Tan eterno es el amor de Dios que nos amó antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuándo se reveló este amor? Antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí nomás. El amor de Cristo es eterno. Y como Él sabía que su hora ha llegado, dice la Escritura, y Él les había amado a los suyos que estaban en el mundo, y ese amor fue hasta el fin. Algunos intérpretes dirían el fin, la frase les amó hasta el fin, interpretarían y dirían el acto cúlmine, el acto final del amor de Cristo fue derramado al día siguiente en la cruz del Calvario o a las horas siguientes. Por ende, amados hermanos, para algunos intérpretes el amor de Cristo en esta frase hasta el fin es la muerte en la cruz. Pero yo voy más allá. Aún después de la cruz, Él te sigue amando. Vemos también ahí el amor perseverante, los amó hasta el fin, no condicionado por su debilidad, tradición o incredulidad. No estaba condicionado el amor. Dios amó a los suyos. Yo siempre les digo, meditemos. Hay personas que son difíciles de amar, ¿cierto? Son complicadas de amar por el carácter, por la forma de ser. ¿Y cómo voy a amar a esta persona, pastor? ¿Cómo voy a amar a esta persona si su comportamiento es extraño, es malvado? Y a nosotros nos cuesta llevar a cabo ese amor. Pero a Cristo no le cuesta. Él nos amó incondicionalmente en Cristo. Amados hermanos, el amor de Cristo hacia nosotros no es pasajero, no es condicionado por nuestra fidelidad de alguna manera. Aunque fallamos, Él nos sigue amando y limpiando. Este amor debe ser nuestro refugio también. Pero también debe ser el motor del servicio que nosotros hagamos a otras personas. Y cuando hablamos de la relación con su Padre, vemos en el versículo 3 que Jesús está consciente de su misión divina. Mire, y esto digamos de alguna manera, tocábamos este punto el día jueves en el estudio bíblico. Satanás quería destruir a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la persecución el día jueves? Y aquí en este acto quizás Satanás estaba seguro que era el final de Cristo. Su plan había sido llevado a cabo. Quizás él pensaba dentro de sí, ahora te llegó, ahora te mueres, ahora te mato. Quizás ese era el plan que Satanás tenía. Pero Satanás es tan necio que no se daba cuenta que verdaderamente Dios lo estaba usando como un instrumento para llevar a cabo la redención nuestra en la cruz. Mientras él creía que estaba haciéndolo bonito, matando a Cristo Jesús, el Señor decía de los cielos, sí, hazlo, para eso te tengo, mátalo. Él va a entregar su vida. Al tercer día resucita y estamos. Hermanos míos, piense por un momento en Jesucristo. Mire, el pueblo judío esperaba a un rey que viniera, ojalá con un ejército, un hombre imponente que pudiera traer libertad. A pesar de la rebeldía del pueblo judío y de la negación que ellos tenían, puesto que cuando el Señor Jesucristo les dice, mira, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ellos dicen, ¿libre de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Yo no sé si estaban, en ese momento sufrieron un colapso mental, pero ellos estuvieron presos en Egipto. Estuvieron bajo el imperio asirio.
Estuvieron bajo el imperio babilónico. Y mientras estaban ahí, mientras Cristo venía, estaban bajo el imperio romano. No, Señor, nunca hemos sido esclavos de nada. Habían sido esclavos, toda la vida esclavos. Ahora Cristo aparece no como un libertador como ellos esperaban, sino que aparece un hombre humilde, naciendo en un pesebre. Luego en esta misma semana, lo que se conoce como la semana de la pasión de Cristo, el día domingo, Él entra montado en un burrito. Era como una escena tragicómica. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que debiera venir con el trono todopoderoso, entra caminando encima de un burrito. Y nosotros al pensar en esta situación decimos, ¿por qué si Él es el Rey de Reyes? Bueno, vemos aquí que el Señor actúa de una forma tal que Él se auto-humilla a sí mismo. Y es lo que vemos aquí también. Al tomar el pañuelo y al poner a lavar a los discípulos. Mire, por favor, tengan mentalidad a los reyes de la tierra, a los grandes magnates. Ellos no sirven a nadie, ellos tienen sirvientes. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú acá, tú acá. Y ellos están sentados. Es por eso que la grandeza del reino de los cielos es diferente al reino de los humanos. Los humanos luchan por quién tiene más poder, quién tiene más siervos. El ser humano lucha por quién es el más grande, mientras que la condición para ser llamado grande en el reino de los cielos no es quien tiene más ni quien conoce más, sino quien es el que se humilla más, el que sirve más. El gesto de lavado de los pies en el contexto judío era tarea de los esclavos. No era una tarea de los maestros. Él se despoja a sí mismo. Y esta es la imagen que nosotros vemos en Filipenses, por ejemplo, por favor, Franquito, capítulo 2, versículos del 6 al 8. En Filipenses se nos dice a nosotros que Él se despoja de su gloria, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él toma la toalla, que es símbolo también de un siervo. Hermanos, y es lo mismo que Él decía, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Pregunto, ¿cuántos siervos hay aquí? Nosotros en la jerga cristiana hablamos, ay, se le enredó el pie aquí. Vamos a un comercial, hermanos, y se le enredó la patita ahí. Está robando cámaras, Lali. En la jerga cristiana nosotros tenemos un adjetivo para referirnos a veces a los pastores: el siervo de Dios. Mira, allí viene el siervo de Dios, el siervo del Señor, el líder. Pero lamentablemente la mayoría de los pastores, no voy a generalizar, hermano, pero gran cantidad de pastores, lo que son amos y señores. No mueven un dedo por nada.
No quieren hacer nada, quieren estar simplemente sentados, quieren mandar aquí y allá y no hacen nada por la obra de Dios, más que simplemente estar por delante. Ay, y hay que rendirle pleitesía. Hermanos, el pastor es un hermano más dentro de la iglesia con una responsabilidad distinta, que es de enseñar la palabra de Dios. Pero mientras tenga fuerza, mientras pueda, voy a estar con ustedes ahí en los trompos, como el otro día, en las palas, qué sé yo, trabajando con ustedes. Porque la grandeza dentro del reino de Dios está en servir. A mí me duele, hermanos, cuando oye. Por eso decía, hermanos, olvídense, hermanos, que su graduación está aquí en el púlpito. No, todos no tienen que estar en el púlpito, pero sí todos tenemos que servir. Y la labor que hace el hermano que hace aseo es tan importante como la que hago yo predicando. No menosprecie lo que Dios le ha dado. La labor que hacen los hermanos cantando es tan importante como el que está a la puerta sirviendo. Qué rico, hermanos, es ver el servicio de hermanos en la iglesia. Bueno, Cristo toma la toalla y al tomar la toalla, simplemente lo que hace es tomar una posición de siervo. Comienza a lavar los pies y se comienza a desatar de alguna manera la grandeza del reino de Dios en un servicio humilde. ¿Qué haríamos si un día nosotros dijéramos, ¿saben qué? Este domingo vamos a hacer lavado de pies? Y usted le va a lavar los pies a tal hermano. Ah, no, bro, pastor, jamás en la vida le lavo. A ver. Es una señal de humillación. Al Señor no le importó. ¿Se imaginan a Cristo diciendo, ya, gánense ahí, tú, Pedro, quédate allá nomás, a ti no? A estos sí. Y pusiera de alguna manera diferencias. No. Él tomó la toalla y le lavó los pies a todos. Sin entrar al texto que no leímos, pero nosotros vamos a ver en el relato cómo Pedro se revela ante esta situación. En el versículo 6, el último que leímos, dice Simón Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me vienes a lavar los pies a mí? Hermanos, esta enseñanza del Señor Jesucristo debiera aplastar nuestro orgullo. Debiera llenarnos de humildad. Si Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, se inclina a servir, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Si a Él no le importó dejar su gloria. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a limpiar los baños? No. ¿Cómo se le ocurre, pastor, que yo voy a ir a la casa de hermanos? Yo el otro día conversaba con algunos hermanos. Nos ha tocado a veces entrar en casas que hace algún tiempo atrás nosotros teníamos gente indigente que tenían casitas de cartón. Yo le contaba, entré un día a la casa a orar por ellos y me sirven un vasito de bebida y el vaso, hermano, era supuestamente transparente, pero no se veía para el otro lado. ¿Cómo yo podría hacer diferencia entre personas o tener favoritismo dentro de la iglesia? Ah, mira, ese hermano tiene un buen trabajo, es buena ofrenda. Ya, usted, hermanito, quédese aquí al ladito mío. No. Pero lo vemos en las iglesias del día de hoy. Vemos problemas de interés. Hermanos míos, yo espero con todo mi corazón que si hay algo de orgullo en nuestras vidas, el Señor pueda aplastarlos. Yo debiera estar ahí, pastor. Yo debiera hacer esto. Yo debiera hacer esto otro. Hermanos, para redondear todo esto, nosotros vemos en estos pasajes un amor de Cristo que no se extingue para nosotros. Vemos también un conocimiento de Cristo, hermanos míos, que nos asegura nuestra fe.
Pero vemos también una humildad de nuestro Señor que puede transformar nuestras vidas. Yo anhelo con todo mi corazón, iglesia, que nosotros seamos formados cada vez más a la imagen de Cristo. Vemos a Jesús en este pasaje en una de las horas más oscuras. A un Jesús que elige amar, a un Jesús que elige servir, a un Jesús que elige humillarse. Si el Señor, siendo el Rey de Gloria, tomó la toalla, lavó los pies polvorientos de los hombres, les pregunto, ¿qué excusa tenemos nosotros para humillarnos? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no servir? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no entregar nuestra vida de lleno a nuestro Señor? Amados míos, las iglesias no se constituyen de títulos, ni de posiciones, ni de estatus, ni económicos, ni sociales, ni intelectuales. Si ha de edificarse esta iglesia, yo anhelo con todo mi corazón que sea con corazones humillados al Señor, con corazones humildes, dispuestos a dejar el orgullo por servir al Señor con todo nuestro corazón. Cristo nos amó hasta el fin, y esto lo hizo sabiendo lo peor de nosotros. Por favor, hermanos míos, piense en su vida, pero piense en las cosas malas que hay en su vida, o en lo peor que usted hizo alguna vez en su vida. Cuando vinimos a Cristo, esas cosas fueron perdonadas. De hecho, Él ya no se acuerda de esas cosas. Es decir, nos amó a pesar de nuestra condición. Ahora nos toca a nosotros amar. Amar cuando es difícil. Amar cuando amar a una persona está cuesta arriba. No me va a decir usted a mí que no conoce a personas quizás cercanas a usted que es difícil de amar por el daño que se ha hecho, por la forma en que actúan. Es ahora nuestro tiempo, amados míos, a pesar que es difícil. Es ahora el tiempo de servir a pesar de todo lo que vivimos. Es ahora el tiempo de humillarnos cuando nuestro orgullo nos quita lo contrario, nos grita lo contrario. Yo entiendo, ya he hecho esta pregunta un montón, creo que 2 o 3 veces. Hermano, ¿cuántos tienen problemas de carácter? Yo creo que la mayoría de la iglesia levantó la mano. ¿Sabía usted que hay parejas, matrimonios que pasan días enojados? Por orgullo. ¿Sabían ustedes que hay hijos que se encierran en sus piezas por orgullo? ¿Sabían ustedes que hay hermanos que no asisten a la iglesia por orgullo? Algo les ofendió, no quieren dar su brazo a torcer y su orgullo se las está ganando. Pero lo peor de todo, hay hermanos que nunca más volvieron y su discurso cuando usted les pregunta, no, que sabe que en esta iglesia me hicieron esto. Hermano, pero habló con la persona. No hablé, no me interesa, no me interesa. Orgullo. Iglesia, si hay una pregunta que debemos hacernos el día de hoy: ¿cuán humilde soy? ¿Cuánto amo a mis hermanos? ¿Y cuánto estoy dispuesto a servir? Pregúntese usted mismo en esta hora, en su interior, ¿a quién estoy sirviendo el día de hoy? Otra pregunta para usted: ¿estoy dispuesto a tomar la toalla y amar hasta el fin como lo hizo Cristo? Nosotros encontramos al mismo apóstol al final
bueno, no sé si es Juan o Pedro que dice al final que Dios hizo el camino para que nosotros andemos en sus pisadas, andemos como Él anduvo. Es decir, que nuestra vida debe ser un eco del amor, de la humildad, del servicio que el Señor ha dado. Yo anhelo con todo mi corazón que esta iglesia sea el reflejo fiel de una iglesia humilde, servicial, de una iglesia amorosa, donde cada uno de nosotros esté dispuesto hasta arrodillarse en humillación por amor al otro. Yo anhelo que esta iglesia sea conocida por el amor. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Que la gente pueda ver en nosotros un amor no de palabra, un amor que se inclina verdaderamente, un amor que limpia, un amor que sirve, un amor que glorifica a Dios. San Agustín dice: el que se inclinó para lavar los pies de sus discípulos nos dejó un ejemplo de humildad tan grande que ningún siervo debe sentirse, escuche, demasiado grande como para servir a otro. Aquí nosotros debiéramos estar peleando. Pase usted, hermano. No, por favor, hermano, pase usted. No. ¿Cuántos van a ir? Yo, pastor, a mí no me deje fuera, yo quiero servir. Querida iglesia, dejemos que Cristo lave nuestros pies. Dejemos que el Señor limpie lo que se ha ensuciado en nosotros. Él está dispuesto a hacerlo. Él está con su toalla puesta, con el lavatorio listo para lavar los pies de los suyos. Amados hermanos, Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere que esta iglesia no sea una iglesia monótona, que simplemente viene a cumplir, que viene a los cultos porque tiene que haber culto. Él quiere sanar nuestro orgullo, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a poner sus pies para que el Señor se los lave? Y luego que esos pies estén limpios, vamos nosotros mismos y hagamos eso. Amemos, sirvamos, humillémonos. Hermanos míos, porque es en el servicio, en el amor y en la humillación, en la humildad, donde se refleja el carácter cristiano. Póngase de pie, por favor. Oh Señor amado, qué ejemplo más grande de amor y de humildad nos has dado, Señor. Qué maravilla, Señor, es haberte conocido. La grandeza de tu amor, de tu servicio, de tu humillación, Señor amado, como un ejemplo para nosotros, debe ser nuestra prioridad para parecernos a ti. Padre, y reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que te fallamos, Señor. Reconocemos que muchas veces no actuamos de la manera que debiéramos hacernos, Señor. Y hemos visto que hasta aquí tú has tenido misericordia de nosotros. Hemos visto que tu mano se ha puesto con compasión en nuestras vidas, Señor. Hemos visto que tú te has puesto como un ejemplo para esta pequeña congregación, insignificante para muchos, Señor amado, pero grande en tus manos. Señor, no queremos ser los grandes intelectuales. No queremos ser los grandes pensadores de este mundo. No queremos estar en los mejores estatus socioeconómicos. No queremos nada de eso, Señor. El apóstol dice: todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Queremos ser tus siervos humildes, Señor amado, dispuestos a servir, dispuestos a dar la vida por ti, dispuestos a estar en tus caminos, a ensuciar nuestros pies, nuestras manos, Señor. Todo por servir a tu obra, querido Señor. Padre,
Permite que esta pequeña y humilde congregación sea un reflejo claro de tu amor, de tu humildad, Señor amado, y de tu servicio. Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a humillarnos, Señor, para darte gloria y honra a ti.